Muy buenas noches, qué gusto saludarles. Hoy vamos a tener una entrevista muy especial donde el Señor ha bendecido un ministerio. Vamos a dar un toquecito, chance para que la gente se vaya conectando, pero sabemos que hoy vamos a tener un testimonio que nos va a impactar, que nos va a ayudar, que Dios va a hacer grandes cosas el día de hoy a través de este testimonio que vamos a escuchar. Yo me siento muy privilegiado, honrado de lo que Dios hoy tiene dispuesto. Y sabemos que la persona que vamos a invitar hoy, que es Jean Paul, un artista muy reconocido de Perú, a sus 47 años él decidió eh, cambiar su vida, cambiar su estilo, pero saber que él también ha tenido batallas, procesos que ha venido pasando, pero el Señor lo ha venido bendiciendo y respaldando. Entonces vamos a conocer de una vez, vamos a dar invitación a nuestro amigo Jean Paul Strauss. Ahí a los que se vienen conectando, bienvenidos a Sub 7. Acomodarme. Vamos a... Ahí nos acabamos. Eso. Hola, 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 Jan, Jean ¿cómo Paul. estás? Bien, Bendiciones bien, a todos. bendiciones. Primero, agradecerte mi invitación. De verdad que me siento muy honrado. Nada más voy a acomodar acá un toquecito. Ujú. Nada más ahí. Me siento bastante honrado, me siento muy feliz de tenerte en Café con Jesús y ahí en Costa Rica, aunque estamos en Imagínate. otra nación, estás en Costa Rica. No, el que está emocionado soy yo. De verdad que como te comenté por WhatsApp mientras conversábamos, para mí es un honor siempre que se me da la oportunidad, y eso es porque Dios lo quiere así, de que yo pueda compartir con otras personas mi historia, mi testimonio, algunas canciones que probablemente puedan tocar el corazón de la gente, ¿no? Y siempre para mí es algo que Dios pone en mi camino, ¿no? Y lo hago con el mayor amor, para darle la honra solamente a Él, ¿no? Y con mucha humildad y con mucho cariño, ¿no? Porque se trata de compartir lo que vivimos, porque hay mucha gente que no sabe lo que está perdiendo en su vida al negarle la posibilidad de abrir su corazón y darse una oportunidad a sí mismo de vivir una vida realmente en conexión con el Señor. Amén. Así es, de verdad que el honor también es mío de tenerte acá en Café con Jesús. Y hoy para ir iniciando, vamos a conocer un poquito del ministerio, de lo que el Señor ha hecho en tu vida. Y sabemos que usted en Perú y fuera de Perú es muy reconocido porque ha tenido su trayectoria. Pero cuéntanos un poquito, ¿cómo surgió este cambio de estar en la música secular, de todo lo que el Señor, bueno, en su momento en tu vida tenía tu música, puedo decirlo así, tu fama, pero también llegó Ujú. un cambio en tu vida porque hubo batallas que has venido luchando. Sí, por supuesto. Realmente lo de las canciones viene como consecuencia de justamente yo darme esa oportunidad de, de abrirle mi corazón al Señor. Yo he sido siempre bendecido, yo lo he tenido eso claro toda mi vida. Lo que pasa es que al ser una persona que había sido absorbido totalmente por el sistema del mundo, ¿no? Y en un espacio como en el que yo me muevo, que es la música, el arte en general, pero que también demanda mucha vida nocturna, conocer diferentes tipos de personas, ideologías, ¿no? Y eso también te va confundiendo, te va absorbiendo, porque yo siempre estuve en una búsqueda, pero llegué en un momento a vivir una vida absolutamente lejana a Dios, ¿no? Y a no tenerlo presente, excepto, por supuesto, como la gran mayoría, cuando me convenía tenerlo presente, ¿no? Y la música viene como consecuencia de un cambio, ¿no? Yo, como te digo, me siento
que siempre he estado bendecido, he podido, en un país como el mío, donde es muy difícil realmente hacer una carrera musical y poder sostenerla y vivir del arte, normalmente nos toma muchísimos años a los peruanos poder lograr un espacio, ¿no? Y muchos se quedan en el camino también. Entonces, yo lo asumía a la suerte y a mi trabajo y a mi esfuerzo, pero sé que hoy en día puedo dar fe de que eso ha sido todo de la mano de Dios. Así, Él me ha bendecido con eso porque Él necesitaba que yo pasara por ciertos espacios y situaciones. Ahora lo entiendo así, para que hoy en día yo pudiera estar haciendo lo que estoy haciendo para la obra de Dios y poder además tener, digamos, el sustento a la hora de enfrentarme con situaciones hacia otras personas que están pasando por lo mismo que yo pude haber vivido, ¿no? Y entonces esa experiencia me permite mostrarles el cambio, ¿no? Y toda la negación que yo tuve también, igual que ellos, durante muchos, muchos años, ¿no? Y bueno, para hacer un poco, no extenderlo mucho porque mi testimonio es largo, son muchos años de vida, me pasó que, digamos, yo desde muy joven, desde muy jovencito, desde muy niño, en realidad soñaba con ser artista y como cualquier ser humano que sueña con ser artista lo relacionas inmediatamente con la fama, con los bienes materiales que puede traer esta fama, ¿no? Entonces soñaba con eso, ¿no? Y me esforcé mucho, aunque cometí también muchos errores, me esforcé mucho por lograr una posición como esa. Y finalmente eso llegó, ¿no? Y cuando llegó, yo ya había pasado por muchas cosas. O sea, mi vida, como la de todos, ha sido una montaña rusa, ¿no? Desde muy niño, momentos de felicidad, momentos de mucho dolor, de tristeza, de dudas, de temores, de épocas de rebeldía. Y cuando llego a la rebeldía, que es en la etapa de mi adolescencia casi para jovencito, esa rebeldía se quedó impregnada en mí, ¿no? Quizás por muchas de las cosas que yo había vivido desde niño me llevó hacia una posición de rebelarme ante todo y ser un rebelde casi sin causa, ¿no? Y viviendo mi vida a mi manera, haciendo las cosas como yo las pensaba, sosteniendo siempre de que no, yo no le hacía daño a nadie, ¿no? Y que por último, si me lo hacía yo mismo, ¿no? Pero claro, gran mentira, ¿no? Porque no solamente te dañas a ti mismo, sino que vas dañando en el camino a mucha A gente mucha que gente. confía en ti, que te ama, que se preocupa. Algunas personas que pasan por momentos de tu vida y que de pronto a muchos de ellos también los decepcionas por esa actitud tan rebelde y tan soberbia, ¿no? De vivir mi vida como yo quería y como me da la gana, más o menos, ¿no? De pronto llegó después de una serie de siembras erróneas, ¿no es cierto?, que iba dejando en el camino en el transcurso de todos estos años, vinieron las cosechas. Y las cosechas no fueron nada buenas, ¿no? Además vinieron por toneladas y de golpe. O sea, fue como, ahí está tu cosecha toda junta. Todo lo que has cosechado estos años, ahí lo tienes, ¿no? Y me llegó todo junto, ¿no? Hoy entiendo muchas cosas de las que sucedieron y le doy gracias a Dios de que hayan sucedido, ¿no? En resumen, lo que sucedió fueron unos 4 años donde mi vida dio un vuelco absoluto de una manera muy negativa, ¿no? En todos los ámbitos de mi vida, además, desde el lado laboral, ¿no? Artístico, imagen, una imagen que se había logrado en base a un trabajo, pero también en base a ser como yo era, porque finalmente sí, había muchos errores que hoy reconozco, pero finalmente ante los demás y con los demás intentaba siempre comportarme de una forma de amor, ¿no? De comprensión, de solidaridad, ¿no? Siempre he estado muy unido al tema social, a ayudar a personas más necesitadas. Mi carrera siempre estuvo vinculada a eso. Yo pensaba que con eso ya me había ganado mi cita en el El cielo, ¿no? cielo, que ya estabas, que el Señor venía y te dijo, Jean Paul, te vas Exacto, a conmigo. ti te elijo, tú vienes conmigo, ¿no? Más o menos así, ¿no? Pero bueno, vinieron estas cosechas que me llevaron a ir perdiendo poco a poco todo lo que yo había soñado con lograr y lo que había logrado,
¿no? Y cuando me refiero a esto, estoy hablando básicamente de temas materiales que al mismo tiempo me permitían, ¿no? Manejar con beneficios, digamos, emocionales para mí también, la parte emocional, valga la redundancia, ¿no? ¿Por qué? Porque estos bienes materiales me permitieron, yo era un hombre ya divorciado, siempre soñé mucho con tener a mis hijos muy cerca a mí, entonces hice todas las cosas de tal manera que de vivir muy cerca de la casa de su mamá, ¿no? Y tenía una casa yo muy grande, muy linda, donde cada uno tenía su habitación, entonces logré que de una manera natural ellos pudieran vivir Regresar. conmigo y estar con su mamá al mismo tiempo porque estaban muy cerca, ¿no? Cuando yo empiezo a perder todo esto, que vino una avalancha de ataques, y debo decirlo porque es la verdad, de difamaciones también a través de medios por una mala decisión que yo tomé en mi vida, ¿no? Que se relacionaba a temas muy mediáticos y aprovecharon esto. Y tú sabes, cuando sacas una noticia de este tipo y ves que te da rating, entonces dices, ok, vamos a estirar este cuento todo lo que se pueda y Todo, vamos a ajá. sacar todo lo que nos imaginemos. De pronto salían personas que yo de repente ni conocía y decían ser casi mis convivientes, ¿no? Y decía, wow, ¿qué es esto? Entonces empecé a sentir ese golpe, primero en el ego, obviamente. ¿Por qué? Porque pasé de ser un cantante al que la gente quería, le demostraba su cariño, nadie tenía nada que decir de mí ni en contra mío, siempre me veían, máximo podían decir no me gusta tu música, pero siempre con cariño, ¿no? Pasé a ser todo lo contrario, me convirtieron en un personaje muy indeseable, ¿no? Manipulaban muchas cosas, muchas eh, noticias sobre mí que no eran verdaderas, manipulaban a la gente en la calle, esas típicas cosas de algunos programas de espectáculos, textos para que te digan insultándote, diciendo mil cosas, ¿no? Pero todo eso a través de los medios que son tan fuertes, obviamente afectó mucho mi vida, no solamente ya la laboral, sino que eso empezó a afectar también mi vida emocional, psicológicamente entré en depresión, afectaba mucho a mis hijos, aunque ellos son muy fuertes y no me lo hacían notar, yo sabía perfectamente que estaban afectándose con todo lo que escuchaban Con de todo lo que mí, escuchaba. ellos Y tienen que no, convivir, y un papá sabe cuando a un hijo le afecta alguna situación que puede estar pasando por supuesto, alguien muy cercano. así es, Y nosotros, bueno, yo no soy papá, pero soy hijo y sabemos que cuando un papá siente una angustia y sabe que está pasando por algo, uno como hijo lo siente por y supuesto. aunque uno no quiere eh, darlo a la luz para que mi papá no se preocupe, me quedo tranquilo y asumo que no ha pasado nada. Así es. Pero claro, tú sabes que tus hijos conviven con otras personas, que estudian, que tienen un mundo que enfrentar, que no tienen además la experiencia y quizás la capacidad como para asimilar esas cosas como las podría asimilar un adulto, ¿no? Ahora, lo paradójico de todo esto es que en ese momento yo culpaba, por supuesto, a todos. Todos eran malos, yo era la víctima y por supuesto empecé a culpar a Dios, ¿no? Porque, ¿no? Si tú existes, ¿por qué me haces esto, no? Si yo no me he portado mal con nadie, o sea, realmente no he hecho, o sea, yo asumía que yo era la víctima de esta situación, lo cual hoy día no considero de la misma forma, porque definitivamente estaba cosechando cosas que yo había sembrado. Todo lo que estaba ocurriendo yo había permitido de alguna u otra forma, quizás sin darme cuenta, quizás de manera más inocente de lo que la gente imaginaba, pero era mi culpa. Ahora lo entiendo así, era mi culpa. Yo había creado toda esta situación. Pero me puse en esta posición y empecé en una pelea diaria y constante con Dios, ¿no? Empecé a recriminarle a él porque cada día pasaba algo nuevo. Y esto duró 4 años. 4 años muy fuertes, ¿no? Que era muy difícil afrontar y convivir con esta situación. De hecho, yo me tuve que ir a vivir fuera de Lima, me aislé, ¿no? No quería ver a nadie en la calle, me daba vergüenza salir a la calle, ¿no?
Me alejé mucho de mi carrera, obviamente mis hijos dejaron de vivir conmigo, que fue algo que a mí me dolió Le dolió. muchísimo, ¿no es cierto? Y entonces todo eso me fue llevando emocionalmente a estar muy conflictuado conmigo, con el mundo. Me llené de odios, de rencores, de dudas, de miedos. Veía hacia el futuro y decía, se acabó. No, no sé cómo voy a salir de esto. Cuando me quería defender de alguna manera era peor, mil veces peor, ¿no? Cada vez que me quería defender. Y empecé en esta pelea, ¿no? Me deprimí mucho y me despertaba de mal humor, me dormía de mal humor, vivía muy angustiado, ¿no? Tenía miedo, mucho miedo de ver hacia el futuro y qué podría pasar con mi vida, cómo iba a terminar todo esto. Pero en paralelo, hay un detalle muy importante, que cuando todo esto, antes de que todo esto empiece, unos 2 meses antes, yo conocí a quien hoy es mi esposa. La conocí en un restaurante que yo tenía, hubo un almuerzo de unos amigos que cumplían años, ella llegó, yo no la conocía, estuvimos en la misma mesa y ese día que la conocí yo sentí que ella era un ser humano muy especial y me llamó mucho la atención al punto de que yo dije a mí mismo, me dije en ese momento, ella es la mujer con la que yo quisiera vivir el resto de mis días, sin haberla conocido realmente, porque nos habíamos visto ese día nada más. Y ahí empezó una amistad con ella. A los 2 meses de esta amistad empieza todo esto, esta avalancha de cosas que decían de mí, y por supuesto ella dijo, a ver un ratito, ¿no? ¿Qué es esto, no? Pero esto no es lo que yo conozco de ti, me decía, pero ¿por qué dicen todo esto de ti? Yo trataba de explicarle, pero ella no conocía en ese momento cómo se movían estas cosas Eso. a nivel mediático, ¿no? Pero eh, me dijo, bueno, yo quiero seguir siendo tu amiga, creo que en este momento estás muy solo, seguramente, con todo lo que te está pasando y quiero que sepas que cuentas conmigo, ¿no? Y me hablaba de Dios, ¿no? Pero yo ya en esos momentos empezaba a renegar de Dios, entonces como que Y me entraba por sí, acá, me salía por allá, ¿no? y llega una persona y me habla de Dios y era como dice usted, Exacto, no ponía atención, nada más, no, como dice usted, me pasaba por acá y salía por el otro exacto. lado. Claro, yo estaba concentrado en mis problemas y cómo los iba a resolver yo, ¿no? Luchando contra la corriente. Pasó un tiempo, nos seguimos acercando como amigos y empezamos a tener ya una relación de enamorados, como decimos acá, no sé cómo se dice en Costa Rica, o Sí, novios, ¿no? enamorado, sí, igual. Ajá. Y fueron 4 años con ella a mi lado, donde ella fue pues en cierta forma mi fortaleza, ¿no? A pesar de que escuchaba todo el día cosas de mí y la llamaban las amigas y la llamaba la familia y le decían, ¿En qué ¿qué momento te metiste ahí? haces con este monstruo? Más o menos, ¿no? Pero ella estuvo ahí a mi lado y siempre hablándome de Dios y yo siempre peleándome con Dios todos los días, a pesar de que ella me hablaba, yo seguía en mi pelea, cada vez peor, ¿no? Ella intentó invitarme, de hecho acudí en unas cuantas, muy pocas ocasiones con ella a unas prédicas. Yo tenía muchos paradigmas también que uno recibe a través de las noticias, De las básicamente. noticias. Y tenía paradigmas pues, en contra de las iglesias cristianas, católicas y todo tipo de iglesias. Para mí, yo lo veía como algo no sincero, ¿no? Poco sincero, ¿no? Veía que pensaba que había negocio detrás de eso, ¿no? Muchas cosas que mucha gente piensa, porque lamentablemente ponemos a veces en el mismo saco, vemos una mala noticia de alguien y todos son iguales, ¿no? Sí, y todo se comparte y a veces no Exacto. indagamos de dónde Así. proviene la información. Pero mira cómo es que en ese momento, pues yo entiendo que el de indeseable, como le digo yo, estaba actuando fuertemente en mi vida, porque cada vez que yo accedía a ir a una prédica con Claudia, que es mi esposa, llegábamos justo en el momento de los diezmos. Entonces yo decía, ya ves, esto es La así. plata, el Y yo sacaba dinero. Johan, mira, ¿cuánta gente habrá acá? Multiplica por tanto mínimo, sí, mira, no, le ponía, olvídate.
me burlaba, este, pensaba que eran cosas de gente ignorante, ¿no? De hecho, tuvimos discusiones por esos motivos, ¿no? Pero ella seguía orando por mí y ella después me lo confesó y me dijo, yo el día que te conocí, te escuché cantar, yo supe que tú ibas a ser un adorador, pero no te podía Amén. decir eso de un inicio porque, fíjate, ¿no? Pero ella fue trabajando en base a oración, en base a amor, en base a paciencia, ¿no? Y, y bueno, el tiempo siguió pasando, yo seguí deprimiéndome cada vez más, amargándome cada vez más. Eso obviamente empezó a afectarnos también como pareja. Llegó un momento en que yo no veía ningún futuro para mí. Lo único que venía haciendo era acumular odios, rencores, resentimientos y además muchas deudas. Porque obviamente mi trabajo disminuyó muchísimo, dejaron de Ujú. llamarme. Yo trabajo mucho para corporativos de empresas, tengo varios tipos de espectáculos con música peruana también, ¿no? Entonces, me, vivía totalmente de mis eventos, de mis conciertos, de mis viajes, de mis giras, ¿no? De mis regalías. Y eso todo también se fue como al piso, ¿no? Y entonces, en un momento dado, en mi amargura y en mi frustración, yo le digo que debíamos separarnos, ¿no? Que yo no tenía nada que ofrecerle, que ella se merecía a alguien mucho mejor que yo, ¿no? Y bueno, eso sucedió, a pesar de que ella me decía que no, que ella, si ella quisiera otra persona para ella, ya me hubiera dicho y lo hubiera buscado, ¿no? Pero yo estaba obsesionado con esos temas. Yo me minimizaba muchísimo a mí mismo, ya había perdido la seguridad, la confianza, absolutamente. Y fueron como 5 o 6 meses que no nos vimos. Un día, que fue el día que marca todo este cambio en esta historia, ¿no es cierto? Yo estaba en mis típicas peleas con Dios, me había levantado totalmente cruzado y ofuscado y empecé mi pelea con Dios, ¿no? Ya Ajá. había llegado al punto de decir que yo no creía en Dios, pero sin embargo me peleaba con Él, o sea, no había mucha Sí, consecuencia. era como un niño rebelde ahí, como Exacto, reclamándole, decía, Señor, así yo es. te creo, pero mejor me peleo contigo. Exacto, ¿no? Entonces, ese día yo empecé ya, yo estaba ya, había llegado pues a rebalsar el vaso, ¿no? El agua ese día, ¿no? Y ya entré en una angustia y en una desesperación en esta pelea, cuando de pronto yo, no sé en qué momento, recuerdo estar así, pero no recuerdo en qué momento pasó, sino que yo de pronto ya estaba arrodillado en mi habitación, en el piso, llorando como creo que nunca había llorado en mi vida, me ahogaba del llanto. Justo ayer también hablaba con una amiga en una entrevista de eso, ¿no? Y me ahogaba, el llanto era un llanto ya desesperado, desesperado, ¿no? Y le decía a Dios, ok, entonces si así va a ser, si ya no me quieres, si solamente me vas a mandar maldiciones todo el tiempo, pérdidas por acá, por allá, entonces ¿para qué me dejas seguir viviendo? Ya llévame o mándame a donde me tengas que mandar, porque yo ya no veía ningún futuro, pero jamás he sido de las personas que piensan en quitarse la vida ni esas cosas. O sea, eso no pasaba por mi cabeza, pero yo le decía, tú decides, se supone que tú decides hasta cuándo yo estoy acá. ¿Cuál es el Entonces ya punto pues, final? exacto, ya finiquita el contrato, ¿no? Y mándame a donde me tengas que mandar, pero ya no quiero más. Le decía, ya no puedo más, no puedo más, ¿no? Y mientras estaba en esto, de pronto, después de unos minutos, sonó mi teléfono y Eh, me llama Claudia, preocupada por mí, preguntándome cómo estaba, ¿no? Yo me imagino que sintió algo en su corazón o Dios hizo que marcara ese teléfono y me preguntó cómo estaba yo, ¿no? Cómo estaban las cosas y yo solté pues toda mi catarsis y todos mis odios y cómo estaba odiando a Dios y mis peleas con él, ¿no? Porque ella me seguía hablando de Dios y yo le decía, Dios ni siquiera sabe que yo existo, le decía, porque a ese nivel había llegado, ¿no? Y ella insistió y me dijo, mira, me dijo, te quiero pedir una, por última vez, que, y no, ya no va a ser a donde te he llevado antes, sino que justo ya había cambiado de iglesia, ¿no? Y me dijo, he encontrado un lugar donde vas a, porque yo soy muy preguntón también, al ser no, al haber sido no creyente, ¿no? Tenía
mucha tus información de diferentes dudas lugares. Es y dudas sus porque dudas. recibes Ujú. información de tantos espacios, ¿no? Yo tengo muchos amigos judíos, por ejemplo, he crecido en un barrio donde muchos eran judíos, que son muy buenos amigos míos, entonces tenía también mucha información por ahí de la no existencia de Jesús como Hijo de Dios. Yo había llegado a poner a Jesús en un plano de un señor muy buena onda, ¿no? Que predicaba el amor, pero de ahí no pasaba, ¿no? Así lo había llegado a ver también, ¿no? Y ella me dice, acompáñame una última vez, ¿no? Este lugar es diferente, vas a poder preguntar, estoy segura que te van a poder responder, ¿no? Y bueno, yo en ese momento le dije, ok, vamos, ¿no? Pero fui, obviamente, con todos mis escudos por delante, ¿no? Tus barreras. Mis barreras, mis dudas, siempre atento a buscar el error, ¿no? En qué momento alguien se equivocaba en lo que decía para yo tener otra vez, ¿no? Formas Sí, de recriminar, para, ¿no? para poder justificar, obvio, yo tengo la razón, yo Exacto, tengo mi exacto. justificación, que esto aquí son unos ladrones. Sí, ¿no? Y bueno, llegamos a una casa, en un grupo familiar, ¿no? De las iglesias, tienen sus grupos, ¿no? Sus redes. Habíamos llegado a una reunión de unas 30 personas. Había una mujer hablando, que hoy en día es mi gran amiga y una de mis líderes espirituales. Ella estaba hablando y yo siempre atento al error, ¿no? Y justo mencionó una frase que yo había justo leído por otro lado en algo que no tenía nada que ver con temas espirituales, y contó una historia que era muy parecida a lo que yo había leído por otro lado. Entonces, yo en ese momento me agarré de eso y le dije a Claudia, ya ves, esto yo lo leí acá, así que, no, esto todo es pegado, ¿no? Y no sé cuánto, ¿no? Pero al terminar esa prédica, esta misma amiga, hoy es mi amiga, Lucecita, se me acercó y me empezó a hablar y me preguntó cómo estaba. Y yo inmediatamente sentí algo muy distinto en su mirada, ¿no? Y en su forma de hablarme, esa energía que tú sientes que sale de una persona que dices, empiezas a sentir cierta paz, no sé Paz. por qué. Claro, ahora entiendo que es el brillo de Jesús que está en las personas que lo han tomado en su vida de la manera correcta, ¿no? Pero yo no lo entendía en ese momento. Y le hice unas cuantas de mis preguntas incómodas, a propósito, además, para ver, ¿no?, si tenían respuestas o no. Encontré respuestas, pero muy acertadas en el sentido de que, mira, yo pienso esto, pero vamos a sustentarnos en la palabra, me decían, ¿no? O sea, no es lo que yo piense, sino lo que dice la palabra. Esa es la verdad, ¿no? Y me sustentaba con esas cosas. Después, y eso todo yo entiendo ahora que fue Dios moviendo lo que tenía que mover para que terminara pasando lo que tenía que pasar. Después se me acercó un amigo, a quien quiero mucho también, en ese momento no lo conocía, un hombre de mucha humildad, tanto material como humana, ¿no? A quien yo no le hubiera hecho caso en otro momento de mi vida, ¿no? No le hubiera hecho caso, pero me empezó a hablar también. Y con él solté más preguntas, un poco más rebuscadas y más incómodas, y me impresionó cómo con tanto amor, paciencia y siempre desde el sustento de la palabra me daba respuestas muy acertadas. Y bueno, yo salí de esa reunión y dije, sí, me gustó, le dije, ¿no? Voy a darme una nueva oportunidad, vamos a la siguiente. Fui a la siguiente, terminó esa reunión también. Bueno, yo no me sentía muy convencido, pero estaba tratando de encontrar De- algo, ¿no? Algo quiero encontrar, algo que me dé paz, no sé, ¿no? Yo necesitaba encontrarme espiritualmente. Y había buscado por otros espacios. Había entrado mucho en el judaísmo, había entrado también en estos talleres de liderazgo y en la cábala y una serie de cosas donde tampoco encontraba, ¿no? Y resulta que este amigo que me había hablado en esta reunión, un día me llama y me dice, estoy cerca de tu casa, me dice. Ahora sé que no era cierto, que no estaba de casualidad por ahí, ¿no? Villa Blanca. Pero yo entiendo ahora que el cristiano va en busca, si sabe que alguien necesita, te va a ir a buscar, Va a ¿no? buscar.
exacto. Y creo que, y yo sé que es Dios a través del Espíritu Santo que nos pone a nosotros cuando una persona necesita y Así es, te pone exacto. para poder ayudar o apoyar. Jean Por Paul, ahí nada supuesto. más para ir saludando a los que se vienen Vamos, conectando, vamos. ahí que te está saludando. Dice aquí Heidi, tengo una pregunta para Jean Paul. El versículo bíblico que más le gusta, saludos, Dios lo bendiga. Bueno, hay varios en realidad, pero hay algunos que marcaron mis inicios, ¿no? Este, uno de ellos es Segunda de Corintios en el capítulo 12, versículo 9, ¿no? Donde habla de que te basta mi gracia, ¿no? Porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Eso cuando yo lo leí, entendí qué era lo que estaba pasando en ese momento de mi vida, porque yo no estaba logrando entender por qué de pronto estaba yo, casi sin darme cuenta, abriendo mi corazón a esta posibilidad de aceptar a Jesús, ¿no? De aceptar realmente a Dios. Y era justamente lo que estaba sucediendo. Yo estaba muy debilitado, ya no tenía fuerzas para seguir. Había luchado con todas mis fuerzas desde mi humanidad, ¿no? Yo solo para tratar de salir de esta De situación, resolver todos los problemas que resolver en ese todo. momento todos cayeron al mismo Exacto. tiempo. Así es. Y no resolvía nada. Por el contrario, todo empeoraba, ¿no? Entonces ahora entiendo por qué en ese momento ya Dios estaba actuando en mi corazón. Ya yo lo que supongo es que Dios dijo, ok, este chico sigue siendo un rebelde, ¿no? Este chico, entre comillas, porque ya no era un chico, pero Puro faraón que pone el corazón duro. así es como el faraón, ¿no? Y ese ya Dios estaba actuando. Dijo, bueno, voy a tener que yo hacer más, ¿no? Por él, porque ya lo necesito. Necesito traerlo hacia mis caminos, necesito que empiece a cumplir con su propósito, ¿no? Y yo entiendo y me siento honrado y orgulloso que de alguna manera Dios me eligió para esto, ¿no? Y me permitió pasar por todas estas cosas, porque antes de toda esta historia yo he vivido cosas muy fuertes, ¿no? Y he sido un chico de joven que todo lo que venía a mis manos yo quería probar y todo, qué curiosidad, qué divertido, ¿no? Y he pasado por muchas cosas, ¿no? Y gracias a él, creo yo que no terminé mal, ¿no? Porque podía haber terminado en una historia muy triste, Muy triste. ¿no? De adicciones o de diferentes cosas. Sin embargo, todo eso, Dios ya había actuado. Yo te podría contar después otro día, cuando tengamos otra entrevista con más tiempo, te puedo Ah, no, contar historias que pasaron. pero aquí ¿Acá hay podemos tiempo? seguir. Allá. Aquí hay tiempo. Aquí podemos seguir. Nos volvemos a conectar y seguimos. Genial. En fin, el tema es que, bueno, este versículo es uno de los que a mí me ha tocado muy fuerte. Después hice muy mío también esfuérzate y sé valiente, como le dijo a Josué, ¿no? Porque me pasó que cuando, bueno, después de esta segunda reunión, viene este amigo a visitarme a la casa, según él, porque estaba de casualidad por mi casa, pero quería él hablar conmigo, ¿no? Y me dijo, ¿te puedo visitar un momento? Le dije, sí, por supuesto. Entonces, cuando llegó a mi casa, lo primero que yo le dije fue, mira, te quiero decir, Martín, que yo respeto mucho tus creencias, pero quiero que tú respetes las mías. Le dije, ¿no? O sea, no quiero que me presiones. No, me dijo, no hay problema, he venido a contarte algo de mí, me dijo, ¿no? Y me contó toda la historia de su vida, muy fuerte, ¿no? Y empezó a hablarme del amor de Jesús y cómo Jesús había cambiado todo en él y cómo todo lo que él veía como problemas, ahora lo veía como retos y los resolvía con la sabiduría que le daba el amor de Jesús y la palabra, ¿no? Y yo escuchaba esto y decía, bueno, sí, puede tener razón, porque no soy tampoco, soy una persona medianamente inteligente y entiendo cuando alguien me está contando una historia y me la está sustentando con cosas reales, ¿no? No era un cuento, ¿no? No era una metáfora, ¿no? Entonces, termina esa reunión y él me dice, mira, te dejo esta tarjeta. Y me da una tarjeta envuelta en una especie de telita muy fina, con un lazo dorado, como si fuera un parte de matrimonio o algo así, ¿no? Y me dice, solo te pido que la abras cuando yo me vaya y que sepas que ese es un regalo que te envía Jesús, no es un regalo mío.
Él lo puso en mi corazón, ¿no? Y te lo dejo. Cuando él se va, eso fue un lunes, yo abro la tarjeta inmediatamente, soy muy curioso, y decía, literalmente, ¿no? Invitación VIP para Jean-Paul Strauss a un encuentro con Jesús. Y mi reacción no fue de felicidad, mi reacción fue, me están presionando, Sí. me quieren ¿O para qué me presionar a que están, vaya. o para qué me están invitando a esto si yo no tengo el deseo de ir? Exacto, ¿no? Y además yo sabía que un encuentro tiene un costo, siempre hay que alquilar el espacio, que la comida, tú sabes todo lo que se involucra en un encuentro, ¿no? Y el cobro de la entrada. Exacto, ¿no? Esa entrada que te incluye, pues, la Ujú. habitación, la alimentación, ¿no? Y yo sabía que él no tenía posibilidades económicas de gastar en algo así. Entonces yo suponía que él había dejado de tener para él, para su comida, para sus cosas, para poder invitarme a mí. Y en vez de agradecerlo, y, ¿no? Como debía ser, yo lo tomaba como algo que me presionaba, ¿no? Porque yo sé que no tienes las condiciones económicas para hacer esto, me lo regalas, entonces para mí es una presión, porque ¿cómo te voy a decir que no cuando has hecho tremendo esfuerzo, ¿no? Ujú. Y me molesté, no quería ir, lo hablé con él, se lo dije a Claudia, le contaba, yo ya estaba viendo a Claudia nuevamente a través de que empezamos a ir a estas reuniones, le decía, me están presionando, ¿no? Fui a una nueva reunión y le dije a Lucecita, a mi líder, le dije, me ha pasado esto y me siento presionado, no quiero ir, ¿no? ¿Por qué me quieren obligar, ¿no? Cada cosa en su momento, todos los peros, ¿no? Aparte que yo no me gusta dormir con nadie, no soporto la bulla, me gusta correr en las mañanas, todos los peros para no ir. Finalmente, mira, eso fue un lunes. Pasó el día martes, el miércoles. Esa semana, si tenía problemas hasta la semana anterior, esa semana se duplicaron. Ah, Se duplicaron, ¿ya? Y yo sé que eso también lo hizo Dios. Necesito debilitarte más porque necesito que vengas, ¿no? Quiero que vengas. No es que necesito, Dios no necesita de nosotros, pero en su gracia, en su amor, Él quería que yo estuviera ahí, ¿no? Y la cosa es que los problemas se duplicaban, se duplicaban. Yo ya entré en trompo, no sabía cómo salir de todo esto. Llegó el día viernes que empezaba el encuentro y esa mañana yo me levanté y dije, en los encuentros te quitan el celular. Por lo tanto, no es que ya no quiera yo contestar, sino que estoy desconectado, no tengo esa de todo. responsabilidad, ¿no? Me desconecto del mundo, no tengo nada que hacer, no tengo trabajo, no tengo nada. Ah, bueno, me voy. Decidí ir, pero no porque quería ir a buscar a Jesús en ese encuentro, sino porque quería escaparme de todo lo que estaba sucediendo y que desconectarme del teléfono, ¿no? Bueno, cuando yo llegué, fui mi moto y en eso, cuando me iba acercando a la casa, reconozco la casa. Dije, esta casa yo la conozco, yo estaba acá. Resultaba que era la misma casa donde yo había estado cuando tenía 15 años en un encuentro que hacen en los colegios católicos, como el mío, para antes de la confirmación, ¿no es cierto? Y nos llevaron a un encuentro. Cuando yo llegué a ese encuentro a los 15 años, sentí como Jesús agarró mi corazón y lo hizo suyo. La persona que nos guió durante ese encuentro es hoy en día un buen amigo también, teólogo, y la verdad que nos inspiró muchísimo, ¿no? Y cuando yo salí de ese encuentro con un grupo de amigos, creamos un grupo que se llamaba Jerusalén y empezamos a hacer los domingos en el patio del colegio reuniones y predicábamos la palabra y alabábamos a Dios. Y eso empezó a crecer. Y cuando ya yo salí del colegio me alejé por completo, me absorbió el mundo, la noche, la música y la rebeldía y me alejé totalmente de esa experiencia que había vivido, que había sido muy, muy, muy bonita, muy bonita. Y mira, yo llego de nuevo y veo, y era la misma casa, la misma casa. Cuando entro, ya se habían puesto de acuerdo porque sabían que yo iba medio a regañadientes y que yo no quería dormir con nadie, que yo no sé qué, que yo no sé cuánto. Ya habían tenido todo listo para que se sintiera cómodo. Exacto. Y me dicen, bueno, hemos logrado que duerma solo en una habitación, acá está la llave, te damos permiso para que salgas a correr en la mañana y que regreses en una hora, ¿no? Así que todo bien. Y cuando yo entro a la habitación,
era la misma habitación donde había estado cuando tenía 15 años. Wow. Empiezo, hoy día entiendo, en ese momento no entendía por qué estaba pasando esto. Decía, mucha casualidad, decía yo, ¿no? Pero no son casualidades, es Dios actuando, ¿no? Dios quería que yo estuviera solo en esa habitación, que tuviera tiempo para meditar, para recordar mi pasado. Y seguramente si estaba con alguien más, de pronto me iba a desconcentrar de eso, ¿no? Entonces, todo lo movió de tal manera para que las cosas sucedieran así. Y me impactó mucho desde el inicio el amor que veía que emanaba de las personas que estaban ahí sirviendo. Fue lo primero que me impactó, ¿no? Lo primero que vi además, ¿no? Mucha gente sirviendo, obviamente ad honorem, ¿no? Nadie, un siervo no cobra por hacer eso. Había algunas personas ahí que yo conocía y que sabía que podían estar en cualquier otro lugar, viviendo su vida tranquilos, en su lancha, en su yate, en su casa de la playa, o donde fuera, pero estaban ahí sirviendo, ¿no? Entregando amor, entregando palabra, entregando sabiduría, sirviéndote desde las 4 de la mañana, levantándose, que el desayuno para los chicos, preparando todo para que el día fluyera, trabajando todo el día hasta la 1, 2 de la mañana, dormían 3, 4 horas y se levantaban a seguir sirviendo. Y eso me impactó mucho. Dije, ¿cómo puede haber tanto amor? Porque yo me consideraba una persona que entregaba amor a través de mis obras sociales, pero lo que yo vi ahí fue mucho más impactante, ¿no? Era un sacrificio físico, un sacrificio inclusive emocional, ¿no? Dejar a tu familia todo ese fin de semana, muchos con hijos, con esposa, con esposo, ¿no? Entonces eso me impactó. Y eso hizo que yo me pusiera más perceptivo, ¿no? A escuchar lo que tenían que decirme por respeto a este esfuerzo de amor que estaban haciendo por nosotros. Y gracias a Dios fue así, porque empecé a escuchar cosas. Es como cuando vas a un taller de liderazgo, que dices, todo esto yo ya lo sé, pero ¿lo estás aplicando en tu vida o no? Porque una O cosa es no. saberlo y otra Y cosa es otra cosa es aplicarlo, aplicarlo. ¿no? Yo ya había pasado por muchos talleres de liderazgo y recordaba eso, ¿no? Que a esto ya check, 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 pero no estaba aplicando nada. Y acá era lo mismo, o sea, esto yo lo sé, sí, me lo han contado desde niño, en mi colegio, en la casa, donde fuera, pero no, nunca lo había aplicado a mi vida, excepto en ese pequeño espacio a los 15 años cuando hicimos lo del grupo. Y empecé a recordar mucho eso. ¿Qué pasaba en mi corazón en ese momento? ¿Cómo se generaron ciertos cambios, ¿no? Lo que sentía, cómo empecé a mirar a las personas en ese momento. Entonces, todos esos recuerdos me empezaron a invadir, mezclado con lo que yo escuchaba ahí. Y cuando yo salí del encuentro, llegué a mi casa el domingo en la noche muy cansado porque en un encuentro estás muchas horas despierto, ¿no? Y obviamente me eché en mi cama y caí más o menos desmayado, ¿no? Y al día siguiente, el lunes que me levanto, obviamente los mismos problemas que yo había dejado el viernes continuaban de la misma manera el día lunes. Sin embargo, ya no había angustia dentro de mí. Había una sensación de paz que no podía sacarla por nada, ¿no? Y me sentía irresponsable, porque yo decía, si no puedo resolver los problemas, lo mínimo que tengo que hacer es angustiarme por ellos, porque es lo que he venido haciendo todo este tiempo, porque si no me siento que no estoy tomando la importancia a los problemas. A Entonces los yo quería sentir que me angustiaba, pero no podía angustiarme, no, no era posible, por más que hasta lo intentaba, pero no podía. Jean Paul, contame una ¿Sí? cosa. Ahí nada más, ahí dice, saludos chicos, un fuerte abrazo. Vázquez dice Café con Jesús, ahí que lo siga, ahí que le hicieron ahora una pregunta. El amor de Dios es infinito. Te consulto, Jean Paul, Sí. durante este proceso que has pasado y que nos viene contando de tu testimonio, de lo que el Señor también, cómo Dios comenzó a trabajar en tu vida, porque Ujú. sabemos que como hijos de Dios, y como humanos que somos, somos rebeldes. Y Así es. cuando no hemos buscado como la presencia todavía del Señor, nos ponemos Ujú. duros de corazón y Dios dice, ay, qué terco, vamos otra vez, vamos otra Sí, vez. sí. Cuando diste la noticia, porque fue una noticia que cuando ya ibas a ser adorador, un cristiano,
Se alejó la gente que tal vez estaba a la par tuya, que siempre ha estado contigo, que siempre te apoyó, que siempre cuando estabas en la música secular siempre era Jean Paul para acá, Jean Paul para allá, y después que diste la noticia, la gente se fue. Sí, bueno, sí, mucha gente, a ver, yo era, además de ser Jean Paul, el, digamos, el amigo conocido, ¿no? De mis amigos me tenían también como, pero muchos de ellos me quieren más allá de eso, ¿no? Gracias a Dios tengo buenos amigos que me ha dado la vida, pero sí, yo también llevaba un ritmo de vida muy normal para lo que se vive normalmente en la sociedad, ¿no? Probablemente me gustaba mucho la fiesta, ¿no? O sea, me gustaba mucho salir con mis amigos y divertirme, tomarme mis tragos y entonces cuando yo tomo la decisión, bueno, Dios empezó a poner cosas en mí que ni siquiera fueron tan conscientes, ¿no? Porque, por ejemplo, yo dejé de tomar, no porque dije voy a dejar de tomar para Dios, sino que en ese momento como yo corro, sentí que tenía algo se metió dentro de mí que tenía ganas de entrenar de una manera más fuerte, de correr mejor para las maratones. Y yo sé que eso fue lo que Dios puso en mi corazón. Y dije, bueno, voy a dejar de tomar porque una cosa no va con la otra. Cuando tomo el fin de semana, después de la semana estoy todo pesado, no puedo correr bien. Si quiero entrenar, dejo de tomar. Y así muchas cosas Dios quitó de mi corazón. De un día para otro yo no tenía las ganas de hacer esto o lo otro, cosas que hacía en mi vida normal anteriormente. Y sí, definitivamente ya no pues era ese amigo, ese partner de fiesta, ¿no? Con el cual podías amanecerte hasta las 7 8 de la mañana, guitarreando y tomando vinos o piscos o lo que fuera, y seguramente por ahí algunas cosas más también que sucedían, ¿no? Entonces sí, sí sentí que empezaron a dejar de buscarme porque ya no era tan divertido para Sí, ellos, ¿no? Pero yo nunca permití que ese amor que yo siento por mis amigos se viera afectado ni de mi parte hacia ellos ni de parte de ellos hacia mí. Lo que sí hice fue mostrarles en el proceso de todos estos últimos 2 años y medio que yo encontré a Jesús en mi vida, con mis actos, con mis palabras, con mi amistad, que todo podía seguir igual, solamente que cambiaban algunos detalles, ¿no? Que quizás ya no nos íbamos a ver en las noches de fiesta, pero sí podíamos ir a almorzar y tener una conversación fructífera, bonita, edificante, ¿no? Empecé a tener la capacidad a través de estos sentimientos de hacerles saber de una manera más profunda cómo los quiero y cuánto los quiero y que veo las cosas de otra manera y que me encantaría que ellos las pudieran ver así, pero sin presionar nada. Yo, como siempre les digo, cada persona tiene su momento. A mí Dios me esperó 47 años y seguramente a ti te podrá esperar un poco más, ¿no? Pero sería grandioso para ellos mismos, ¿no? Que antes de que este viaje acabe, hayan podido vivir la experiencia realmente de vivir una vida identificado con tu Padre, que es Dios, pero realmente, ¿no? Porque todo el mundo dice, yo creo en Dios, sí, yo voy a misa los domingos, o sea, yo creo en Dios, ¿no? Me confieso, hago mis rezos, como mi hostia, ¿no? Y creo en Dios, pues, ¿no? Pero tienes una vida con Dios, porque yo también decía lo mismo, ¿no? Yo sí creo en Dios, a mí me enseñaron desde el colegio que existe Dios, mi mamá es una mujer muy creyente, ¿no? Católica, pero muy creyente. Y entonces, pero yo no vivía una vida con Dios. Yo no me acordaba de Dios excepto cuando quería pedirle algo o cuando quería quejarme de algo o por ahí cuando quería darle gracias por algo porque había pasado algo bueno en mi vida, ¿no? Y que eran las menos veces porque a veces hasta me olvidaba de agradecerle a Dios, ¿no? Y así es como viven la vida muchísimos de mis amigos, que son buenas personas, pero que se están perdiendo realmente de vivir una vida mucho más rica, ¿no? Mucho más llena, mucho más fructífera. Y lo que a mí sí me da pena es
como les digo a algunos de ellos, a los que tienen la capacidad ahorita de escucharlo, es que me da pena y temor que mañana, nosotros no sabemos cuándo termina este viaje. Entonces, ¿qué pasa si mañana no te despiertas y nunca aceptaste realmente a Jesús? Nunca tuviste esa vida que yo tengo la oportunidad de tener ahora. ¿Y a dónde te vas a ir? No nos vamos a encontrar, ¿no es Sí. cierto? Yo quiero verte ahí, ¿no? Quiero que cuando llegues tú o llegue yo, no sé quién llegará primero, nos encontremos, ¿no? Y me pasa lo mismo con mi familia, ¿no? Con mis hermanas, con mis hijos, a quienes yo no crié cerca de Dios para nada. O sea, mis hijos ni siquiera nunca fueron a una prédica, nunca fueron a una misa, nunca, nada, Ah, ¿no? nada. O sea, cumplíamos con los protocolos católicos típicos del bautismo y la confirmación porque el colegio te mandaba a confirmar, el bautismo porque la familia, porque yo ni siquiera los había bautizado, yo mis hijos los bauticé grandes, ya tenían como 8 años, el mayor y 6 y medio el menor, y los bauticé porque me presionaba mucho la familia, ¿no? Tienes que bautizarlos, tienes que bautizarlos. Y además yo tengo una muy buena amistad con un cura católico, que es mi amigo, con el que he hecho muchas campañas sociales, con el que he podido conversar también mucho durante mi vida. Y él también me presionaba, decía, tienes que bautizar a tus hijos, me decía, por favor, ¿no? Entonces, pero lo hice por eso nomás, no porque... Entonces nunca los crié hablándoles de Dios, nunca habíamos leído la palabra, jamás, ¿no? La Biblia no existía prácticamente para nosotros, ¿no? Entonces hoy en día me preocupan esas cosas, pero confío en el Señor, confío que si Él me trajo a sus brazos después de haberme esperado tanto, tiene algo planeado también para los míos, ¿no? Que yo sé que en algún momento esa bendición va a llegar hacia ellos, que poco a poco se van a seguir dando cuenta de las cosas que suceden en la vida cuando tú estás realmente tomado de la mano del Señor, ¿no? Y gracias a Dios tengo hoy en día una familia cristiana muy grande en mi iglesia. Sé que muchos de ellos oran por mí y por mi familia y sé que la oración es poderosa y que en algún momento Dios va a tocar el corazón de mis hijos, de mis hermanas y de mis amigos también. Lo sé. Aquí, Jean Paul, aquí le están haciendo una pregunta y dice, me mandaron, Rose María, dice, ¿uno puede ser católico y también ser cristiano? Te están preguntando. Bueno, los católicos son cristianos, ¿no? Creen en Jesús. Yo, de hecho, crecí en una familia católica y yo soy de los cristianos que no juzgo para nada a las personas que siguen a Dios por otros caminos diferentes al que seguimos los cristianos. No, no me parece que sea justo, tampoco me parece que sea correcto, ¿no? Creo que muchos católicos como yo, que viven esta vida probablemente sin hacerle daño a nadie, porque son buenas personas, la mayoría seguramente no tienen esta conexión diaria que aprendes a tener, o por lo menos yo personalmente aprendí a tener a través del cristianismo, ¿no? Es ahí donde me enseñaron a mí cómo tener una verdadera relación con Dios. Con Cuando Dios. todos mis años de católico, a mí solo me decían que yo tenía que ir los domingos a misa, ¿no? Que tenía que confesarme y que tenía que después comulgar, ¿no? Pero nunca me enseñaron realmente a tener una verdadera relación íntima con Dios, Íntima. a valorar los regalos y los milagros que Dios nos pone, desde estar consciente, desde el momento que abres tus ojos, ¿no? Saber que al abrir esos ojos, Dios te está regalando un día más de vida y que solamente a Él se lo debes y darle las gracias desde que despiertas, tenerlo presente en tu corazón, dedicarle tu día a Dios, ¿no? Pedirle que sea Él el que actúe a través de ti durante ese día, que se haga la voluntad que Él tiene para ti, que no te permita seguir tus sueños humanos, sino que te permita tener la sabiduría para encontrar el propósito que Él tiene para ti. Entonces empiezas a vivir una cantidad de cambios impresionantes, empiezas a respirar de otra manera, empiezas a mirar de otra manera, a sentir de otra manera. Llega un momento en que te das cuenta, que es lo que a mí me pasa personalmente, que todo el día estoy consciente de la presencia de Dios en mi vida, de que Dios habita en mí además y que habita en los demás. Y eso es hermoso porque empiezas a valorar, es como dice la palabra, ¿no? Para entrar al reino de Dios tienes que volver a ser un niño. Y es verdad, cuando tú
realmente le abres tu corazón al reino de Dios y empiezas a vivir dentro de su reino, de su voluntad, empiezas a pensar y a sentir muchas cosas como niño. como niño. Empiezas a valorar cosas que damos por sentado, ¿no? O sea, damos por sentado que nuestros hijos van a morir después que nosotros. Damos por sentado que nos vamos a hacer todos viejos y vamos a tener a nuestros nietos y que todo va a ser una familia ¿no? Feliz de los cuentos. Y no necesariamente tiene que ser así. Damos por sentado que respiramos. Ni siquiera nos damos cuenta de que respiramos. Y cada respiración es un milagro. Amén. Cada respiración Eh, es un Jean Paul, agradecimiento. ahí nada Ujú. más, porque se nos va a ir ahorita el tiempo. Entonces, Dale, para los que están conectados, nos vamos a volver a conectar. Porque genial. como en Instagram, usted sabe que es una hora y se nos fue volando, entonces nos vamos a volver a conectar porque tenemos otras preguntas ahí que están ahí y que el Señor nos va a bendecir con el testimonio. Yo les dije que la entrevista hoy era de conocer cómo Dios ha influido en la vida tuya, de cómo Dios ha hecho cambiar varias cosas y también de tu ministerio, porque aunque no crea, pasar de una vida secular a pasar a una vida cristiana también es difícil porque la parte del enemigo, la gente que también te habla, ahora sí te pasaste para eso porque tal vez en la secular, con todo lo que viviste, pasaste cosas difíciles. Entonces, vamos a conocer, porque Dios se mueve así a través de este tipo de cosas. Entonces, vamos a desconectarnos y volvemos para que no se nos vaya. Vamos a Ok, ver. ok.